Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy, mis amados, en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, me has dado toda bendición espiritual. Bienvenidos a nuestra temporada número 11 de Palabra y Café, palabra desde la prisión. No fue posible que pasara la propuesta de Te hablo desde la prisión porque tiene unas connotaciones musicales muy particulares, alegres, que hablan de una circunstancia muy difícil, pero que la han propuesto en una canción muy alegre. Así que yo sé que de todas maneras siempre va a venir a la memoria los que conocen esa expresión musical a la que me refiero, pero vamos a hablar de Palabra desde la prisión y por supuesto vamos a estar basando nuestros devocionales, extrayendo el mensaje y el alimento espiritual de las cartas de prisión o las epístolas que el apóstol Pablo envió estando preso. Entendamos algo para que vayamos entrando en contexto. Pablo realiza sus 3 viajes misioneros después de haber sido, por supuesto, convertido y llamado por nuestro Señor. El Espíritu Santo dijo: apártenme a Saulo y a Bernabé, que los tengo para una misión especial. Y en el libro de los Hechos se da todo el contexto histórico necesario del crecimiento y la expansión del evangelio en lo que fue Judea, Samaria y, como dice el Señor, hasta lo último de la tierra, yendo específicamente a Antioquía, lo que es Siria, la parte norte de Israel, y yendo luego a Asia Menor, lo que es hoy Turquía, entrando, por supuesto, en Grecia, entrando en la parte oriental de Europa, llegando por lo menos hasta Roma, aunque no en un viaje misionero al final, pero sí llegó el evangelio hasta Italia. Pero teniendo todo este contexto, sabemos que Pablo tuvo problemas muy serios con los judíos después de su tercer viaje misionero. Bueno, antes ya los tenía, pero ya poniéndose muy candente la situación, él apela al César y precisamente es enviado al César en Roma. Dicen algunos, y esa es una discusión que no vamos a tener aquí, que él estuvo preso en Éfeso también y que desde allí escribió una de las cartas. Es muy difícil, pero digamos que el consenso general se habla de la prisión del apóstol Pablo en Roma. Paremos allí. Ahora, desde la cárcel, Pablo escribe. Está preso por la gran controversia y las acusaciones contra los judíos que se dieron allí en Judea, en Jerusalén, y está en la cárcel por el evangelio, no porque haya cometido ningún delito ni lo hayan acusado de un homicidio, robo o cualquier violación extraordinaria como un criminal en cuanto a la ley romana, pero sí por las grandes discusiones que habían tenido, sedición y alborotos y cosas más, termina preso. Ahora, cuando hablamos de las cartas de prisión, estamos hablando de Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Propuesto de esta manera porque hay grandes discusiones también, mis amados, en cuanto a las fechas y lugares de composición de estas cartas. Pero en lo que sí hay consenso es que se escribieron desde una cárcel. ¿Desde cuál? Ahí discuten ellos, no lo vamos a hacer nosotros. Lo que nos interesa saber es que Pablo estaba preso.
dicen que la carta de Efesios pudiera ser la primera, pudiera ser, digamos nosotros que sí, que fue la primera, para no entrar en tanto lío. Empezó con Efesios, desde Roma todas, para no entrar en líos tampoco, y Colosenses siguió, después Filemón y terminó con Filipenses. Hay quienes colocan a Filipenses de primero y enredan la cosa y bueno, listo. Vamos a llevarlo de esta manera basándonos en la Biblia de estudio del 95, la que tenemos aquí a mi izquierda, y estos años, entre el 60 y el 63 después de Cristo, se generaron estas cartas que aparecen aquí. Y como vamos a empezar con la carta de Efesios, aquí les tengo una muy agradable descripción de lo que es la carta de Pablo a los Efesios. Más que una carta, dice el comentario, Efesios es un escrito doctrinal y exhortatorio, de enseñanza doctrinal, de exhortación, que es decir, a ver, esto hay que vivirlo, hay una vida cristiana que se caracteriza muy bien de las demás, que tiene unos puntos específicos y la exhortación es, hay que vivir la vida cristiana como debe ser, ¿eh? Que pone de manifiesto en su autor, Pablo, fundamentales intereses pedagógicos y pastorales. Es decir, yo tengo interés en que ustedes aprendan algo y lo pongan en práctica, y al ponerlo en práctica la bendición de Dios los cubra, y ese es un interés pastoral de Pablo, no solamente pedagógico, que aprendan, no, sino que en realidad aplican la vida lo aprendido. Es una reflexión sobre la iglesia, y es cierto, y ya lo vamos a ver, vista como el cuerpo de Cristo, exactamente esa figura se utiliza, y una sólida enseñanza acerca de la salvación que Dios ofrece a los pecadores. Y precisamente comienza con esa propuesta el apóstol Pablo. Vamos a dar otros datos técnicos más adelante, no alcanzamos a cubrirlos hoy todos, pero vamos a ir compartiéndolos poco a poco. Tengamos en mente esto, mis amados. Pablo escribe desde la prisión. Número 1. Número 2. Pablo está en la prisión injustamente. Él no es un criminal, no ha cometido delitos que merezcan ese tipo de trato. Fue azotado, fue vejado, fue perseguido. En realidad, todo por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero está preso injustamente. Número 2. Número 3. Las cárceles, aunque no sabemos exactamente cuáles eran, pues tampoco era muy agradable el lugar. Porque si algo pretendían los romanos era que cuando alguien estuviese preso, fuera agarrara o tomara escarnio y venga, que pudiera darse cuenta de la situación y que tomara correctivos. Era la idea. Igual la crucifixión, pero ya no el que era crucificado, sino los que estaban viendo, que ya no se atrevieran a hacer nada malo. Así que no era nada agradable, aunque algunos dicen que Pablo en algunos momentos no estuvo preso totalmente condenado en una cárcel, sino como detenido en espera de un juicio, de una sentencia. Igual, la situación no era nada agradable. Entonces, vamos a seguir dando datos de esto, pero les digo, tengamos en mente siempre que el que escribe es Pablo y está preso. Y le está escribiendo a gente que está afuera libre. A veces lo contrario a lo que nosotros esperamos. Normalmente la gente que está afuera le escribe al preso para darle ánimo, para ayudarlo, para bendecirlo, te estamos acompañando, estamos orando por ti, pero en este caso es Pablo el que, estando dentro de la prisión, le escribe a los que están afuera. Dicho esto, un café por eso. Venga. Es normal y tradicional en Pablo el saludo, y en esta ocasión no nos vamos a detener en el saludo. En el capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Un apóstol, un enviado.
A los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Santos porque la presencia de Dios está con ellos, el Espíritu Santo está con ellos y han sido llamados a la santidad. No que sean perfectos, ¿sí?, en moralidad, porque ese tipo de santidad ningún ser humano lo puede cumplir. El que le diga eso, yo soy santo, moralmente perfecto, está mintiendo y el solo hecho de pronunciarlo o declararlo es una blasfemia. Fieles en Cristo que están en Éfeso, ciudad de Asia Menor, lo que es hoy Turquía. Gracia y paz a vosotros de Dios, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia tiene que ver, por supuesto, con el plan de salvación, un regalo inmerecido que Dios nos ha dado. Ese es el saludo de Pablo, parecido o muy similar en todas sus cartas, ya lo vamos a ver, por lo menos en estas 4 cartas, pero comienza la primera parte después de la salutación y al final de la conclusión y despedida. Pablo tiene en Efesios 2 puntos. Uno que tiene que ver con la obra salvadora de Dios, desde el capítulo 1, versículo 3, hasta el capítulo 3, 21. Y la segunda parte que tiene que ver con la vida cristiana, que va desde los capítulos 4 al 6. Obviamente, claro, sin contar el epílogo, y las salutaciones finales. Entonces, digamos que el epílogo, salutaciones finales, la despedida, capítulo 6, versículos 21 al 24, y la introducción o el prólogo y la salutación, versículos 1 y 2 del capítulo 1. El resto es el grueso del contenido de la carta, que son 2 grandes partes. El plan de salvación, la obra salvadora de Dios y la vida cristiana que genera esa salvación. Es decir, una vez salvos, genuinamente salvos por Dios, hay una vida cristiana que naturalmente se genera. ¿Sí? Y quiero enfatizar en eso. Cuando una persona es genuinamente salva, en verdad Dios ha transformado su vida en su corazón por el poder del Espíritu Santo y lo ha salvado y lo ha redimido, esa salvación genuina genera de manera natural un cambio de vida, una nueva vida, que es una vida cristiana que se refleja. No hay hipocresía, no hay esfuerzo en querer portarse bien, y porque es que yo voy a la iglesia y tengo que portarme bien. No, esa salvación genuina genera una nueva vida, una nueva forma de vivir genuina, sincera, natural, espontánea, que es gran problema que tenemos nosotros en las iglesias con gente que va a la iglesia, le gusta el evangelio, pero no han sido salvos en verdad. Y su vida no ha cambiado. Entonces ellos quieren a la fuerza imitar una vida cristiana que no la tienen. Entonces van a terminar siendo hipócritas, demostrando que son lo que no son en realidad, o diciendo que son lo que en realidad no son. Entonces es muy importante estas 2 grandes partes de la carta a los Efesios. ¿Cuál es el texto de hoy, mis amados? Después de la salutación, dice Pablo, venga, un café por eso primero. Cerciorémonos de que en verdad somos salvos, que nuestra vida ha cambiado porque el Señor la ha cambiado y que podemos vivir de manera natural y espontánea la nueva vida en Cristo. Y dejémonos de hipocresías, de querer mostrar lo que en realidad no somos. He dicho, venga. En el versículo 3 sigue el Señor diciendo, bendito sea, Pablo diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gran adoración. Dicen algunos que es un himno compuesto por partes y revela aquí Pablo el plan salvador o redentor de nuestro Señor Jesucristo. El plan de salvación en un resumen. Y sí lo es. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mis amados,
Si el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que eres salvo y que eres hijo de Dios, y has tomado esa decisión y has concordado en tu voluntad con la obra de Dios en tu vida, tú eres bendito con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y no al contrario. Algunos creen que son malditos con toda maldición espiritual en los lugares infernales. Pero no, somos benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es decir, el Señor está listo y dispuesto todo el tiempo, 24/7, para bendecirnos con su presencia, con toda bendición espiritual. Y no al contrario. ¿Cómo empezó esto? Dice Pablo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y cuando habla de el amado, habla de nuestro Señor Jesucristo, porque luego va a seguir hablando de él o refiriéndose a él. En él tal cosa, por él tal cosa, pero detengámonos aquí. La gran bendición espiritual con la que el Señor nos bendijo en los lugares celestiales lo hizo en Cristo. Es decir, en la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo, que nos cobija, que nos redime, que nos limpia y que nos hace aceptos hacia Él, en Él nos ha dado esa gran bendición. ¿Cuál es el punto entonces? Comienza diciendo Pablo que nos escogió y que nos predestinó. Venga, comprendamos esto. El Señor nos escogió y nos predestinó para salvarnos en Cristo. En Él fuimos escogidos y fuimos predestinados para redención y para salvación. Ahora, ¿quién lo hizo? Nuestro Padre Celestial, Señor y Dios. No podemos nosotros pretender explicar la doctrina de la escogencia y de la predestinación desde nuestro punto de vista. No. La doctrina de la escogencia y de la predestinación tenemos que explicarla desde la perspectiva de Dios. Cosa difícil, pero por lo menos entendiendo quién es Dios. Y yo lo puedo entender. Dios es soberano, todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Todo lo sabe, todo lo ve, todo lo puede, todo lo conoce. Desde el previo conocimiento de Dios y su absoluto conocimiento del pasado, presente y futuro, desde su eterno presente, Él elige y predestina, a sabiendas ya quién es quién y quién va a ser quién. Entendamos la elección y la predestinación desde la perspectiva soberana de previo conocimiento, todo poder, todo conocimiento y toda sabiduría de nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Así Él ya en su eterno presente pudo escoger, como muy bien lo dice Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, dice Él en su previo conocimiento nos escogió, nos predestinó. Él ya sabía, sí, imposible que no supiera, ya sabía quiénes iban a responder, quiénes iban a llegar. Él ya lo sabía desde antes de la fundación del mundo. Y en Cristo planeó la salvación para la humanidad y allí, claro, estábamos incluidos tú y yo en el previo conocimiento de nuestro Señor. Y Él lo hizo de esa manera. Que lo sabíamos nosotros, no, porque Él nos dio precisamente la libertad de conciencia y de responsabilidad individual para tomar decisiones frente al llamado del Señor. Así que por eso somos responsables ante Él. Pero la bendición es, los voy a salvar, voy a redimirlos en Cristo, voy a traerles la bendición de la salvación, entendiendo que el corazón de Dios
para con nosotros, para con la humanidad, es de misericordia, de bondad, de justicia y de amor. De amor, pero de justicia. Así que Dios ama, pero también es justo. Y como quiso traer el castigo a la humanidad, lo hizo en su Hijo Jesucristo y allí cumplió la justicia, para que nosotros en amor fuésemos redimidos. Quienes aceptamos el amor de Dios, tenemos la redención. Quienes no aceptan el amor de Dios, tienen la justicia de Dios. Es decir, van a ser juzgados y van a pagar por lo que hicieron. Nosotros nos acogimos a la gracia del Señor y a su redención, propuesta por Él desde antes de la fundación del mundo. Sí, ¿cómo es esto? ¿Cómo podemos explicarlo? No, nos vuela la cabeza. No podemos hacerlo, porque Él es Dios. Y siempre será un misterio el querer conocer las profundidades, como dice Pablo, del conocimiento y de la obra de nuestro Padre Celestial. ¿Qué podemos decir hoy, mis amados? Si realmente eres un hijo, una hija de Dios, si realmente el Señor está en ti, tienes su Santo Espíritu, eres una nueva criatura. La salvación del Señor es tuya y eres bendito con toda bendición en los lugares celestiales. La bendición del Señor es sobre tu vida, no la maldición. No tienes mala suerte, no. Estás en las manos del Señor y Él permite y propone para tu vida que suceda lo que debe suceder. Él está en control de tu vida y Él quiere lo mejor para ti, para mí, para nosotros. Porque, repito, somos benditos delante del Señor y en el Señor con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esa bendición del Señor es nuestra. Padre, gracias por esto que Pablo desde la cárcel escribió para los efesios, incluyéndonos a nosotros. Gracias porque desde antes de la fundación del mundo lo tenías previsto, Señor. Y en ese inexplicable conocimiento y presencia eterna tuya, estábamos nosotros incluidos en el plan de salvación. Al 100% no lo comprendemos.